Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Me permito saludarles desde la Dirección General de Misiones Universitarias a esta formación, a esta tercera formación del proyecto No Estás Solo. Quisiera extenderles un cordial saludo desde nuestra Directora General de Misiones también, que nos envía un saludo. También saludarles a las personas que nos están viendo mediante la sala Zoom y que nos verán también posteriormente en la grabación en el curso de formación del proyecto No Estás Solo. Me permito comentarles que el día de hoy tenemos la tercera formación, como ya lo había mencionado anteriormente, sobre lo que es la importancia del cuidado y autocuidado integral dentro de un proceso de acompañamiento. Sabemos que la labor que vamos a ejecutar desde el proyecto es muy importante, puesto que las personas que acuden a nosotros son personas integrales. Y lo que ya hemos aprendido en las primeras formaciones es justamente eso, la integralidad del ser humano y el sentido de trascendencia en un acompañamiento, lo importante que es esto. Y también complementar sobre lo necesario que es el saber cuidar. Por ello, el día de hoy me permito presentar a nuestro expositor y formador. En este caso les presentaré al psicólogo Kevin Ramírez. Kevin es el psicólogo general por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene más de 5 años de experiencia en orientación educativa. Se ha desempeñado también en algunas instituciones educativas de nuestra localidad y actualmente trabaja como especialista de acompañamiento en el área de psicoética de la Unidad de Bienestar Universitario. Él nos va a hablar justamente de la importancia del cuidado y autocuidado. Adelante, Kevin. Buenas tardes a todos nuevamente. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Francisco, por esa introducción. Y bueno, este proyecto, como se lo había venido hablando, busca generar esta cultura de acompañamiento y no en sí como tal un acompañamiento eh, cualquiera, digámoslo así, sino con un fundamento, ¿no? Entonces ese es el objetivo también de estas formaciones, ir teniendo en cuenta esta base, como lo hemos tratado en las anteriores sesiones, en las anteriores formaciones, para poder tener un fundamento de a quién vamos a acompañar. Para poder acompañar, estamos buscando saber a quién vamos a acompañar y eso es lo que hemos venido haciendo con estas formaciones. Entonces, como para tener una secuencia de la sesión anterior también, pues vemos unas consideraciones iniciales. Es decir, vamos a empezar como hablando desde esta parte de la espiritualidad. Francisco en la sesión anterior hablaba de esta división 36 de la APA, de la investigación que está haciendo la APA en base a la espiritualidad, ¿no? Entonces ellos, Francisco comentaba que la pregunta que ellos se hacen si la espiritualidad es un factor protector o es algo implícito en la persona, que aún no sabemos, según los estudios, cómo sustentar esto, si está implícito. Pero el modelo genético ya lo explica, lo fundamenta, ¿no? Entonces, la espiritualidad en estos estudios tenía tres hallazgos importantes que dice la espiritualidad en procesos terapéuticos han logrado mejorar el bienestar psicológico luego de que una persona haya atravesado algún evento postraumático, ¿no? Entonces, se veía luego de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, este resultado, ¿no? De este bienestar que ha generado la espiritualidad en la persona en sí como tal, ¿no? También ha aportado a mejorar el crecimiento postraumático y la autoconciencia de la persona. Em, Se ha visto que no es un proceso como tal así tan sencillo. Es decir, todos estos procesos de metaanálisis y revisiones sistemáticas aportan algo importante. Es decir, que la espiritualidad no es algo apartado de la persona y que la persona puede sobreponerse ante la adversidad, cuando tiene un apoyo, digámoslo así, de la espiritualidad, ¿no? Entonces, por un lado, partir de eso, de estos eh, resultados que se están dando, es importante porque tenemos un fundamento también de estudios que lo están demostrando, ¿no? Vamos con otro. Muchas gracias.
Eh, la psicoética, hablábamos la sesión anterior de la psicoética, pues fue el acompañamiento psicoético, ¿no? La psicoética como tal lo tenemos aquí, ciencia que estudia la acción de Dios, el absoluto, en el humano, en el espíritu humano y cómo ésta influye en la psique y en la persona. Fernando Rielo veía, decía que bueno, la psicología se ha centrado netamente en la parte espiritual, experiencial, perdón, y cuantificable, es decir, solo lo que podía demostrar como tal y ha descuidado en esta parte la dimensión trascendente de la persona. En cambio, la ética pues es muy normativa, como tal, muchos procesos como tal, pero él en la psicoética propone que, que la persona, la reconoce a la persona como un ser espiritual con una dimensión trascendente. Entonces es la combinación, digámoslo así, de la psicología con una ética, pero que reconoce la parte trascendente de la persona, ¿no? También hablábamos del éxtasis la sesión anterior, y el éxtasis como tal habla de la capacidad de la persona de salir de sí misma para unirse a algo, a alguien que percibe como trascendente. Energía que nos impulsa a unirnos con Dios, con los demás y con el mundo. Entonces yo creo que este éxtasis también es importante para el cuidado y el autocuidado, porque nos muestra a nosotros, nos permite, nos hace ver a nosotros que tenemos esta capacidad de no cerrarnos, ¿no? Y hablaba Francisco también de esto, de que muchos problemas que se suele tener en la persona es que nos cerramos. Y el éxtasis es también poderle ayudar y ayudarnos a nosotros, ayudarle a la persona y ayudarnos a nosotros a salir de esa cerrazón, ¿ya? De buscar de éxtasis, de esta energía que nos puede impulsar, de que siempre podemos hacer algo por salir ¿no? Entonces, estas consideraciones también son, esta consideración del éxtasis, trayéndola de lo que leímos, hablábamos la semana pasada, es importante. Y el acompañamiento es ayudar al acompañado a encontrar su éxtasis y deje de estar sometido dentro de sí mismo. Pero eso también permite para nosotros, como lo decía, ¿no? Nos permite a nosotros encontrar un éxtasis como acompañantes también, ¿no? Porque estamos saliendo también de nosotros, estamos yendo más allá, ¿no? Estamos viendo esa parte de nosotros que podemos impulsarnos más allá. Entonces, una vez que también nosotros podemos descubrir esto en nosotros, podemos ayudar a alguien más a que descubra esta capacidad que tiene. Bueno, esta pregunta también nos hemos hecho para poder como explicar un poco este tema. ¿Qué cuidamos en la persona? Todas estas respuestas podríamos desarrollarlo muchísimo, pero pues el día de hoy también nos interesan las técnicas, las estrategias, y vamos a ser de alguna manera concretos en este punto, ¿no? Pero, ¿qué cuidamos en la persona? Su integralidad. Es decir, no vemos a la persona como tal, como un ser que se puede dividir, ¿no? No somos una división, no estamos constituidos por separado, somos una integralidad. Y en esta integralidad quiere decir que las funciones psíquicas y somáticas están integradas las funciones psíquicas y somáticas, ¿no? Es decir, una dimensión física, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Todo esto está en nosotros. Tenemos esta integralidad, no vemos a la persona por separado, ¿ya? Desde aquí ponemos el espíritu integra funciones psíquicas y somáticas. También, ¿qué cuidamos en la persona? Pues la conexión entre sus niveles. La constitución de la persona, como les digo, no estamos separados ni divididos. Entonces, esta conexión eh, hace que todo lo que sucede en el espíritu pueda influir también en el cuerpo y en la mente. Y a su vez, todo lo que pasa en el cuerpo y la mente pueda influir en el espíritu. Entonces, hablamos de esta integralidad de esa manera y podemos verlo así, ¿no? Entonces, no estamos yendo a acompañar a una persona solo por sus problemas, tal vez que pueda tener emocionales o sociales o físicos, ¿no? Sino que estamos yendo a la persona para buscar ayudarla en su integralidad, ya no solo entendiendo que tanto el cuerpo, la mente puede
tener un efecto en el espíritu y viceversa, el espíritu un efecto en el cuerpo y la mente, ¿no? Hablamos de una unidad indivisible, ¿ya? Es brindar esta atención integral con una visión en cada nivel, no separarlo, ¿ya? Una persona con una unidad indivisible requiere una atención integral, considerando cada uno de sus niveles, no separándolos, orientando a que podamos a esa persona darse cuenta de los niveles que tiene y cómo los puede ir atendiendo, ¿ya? Cómo los puede ir cuidando, mejor dicho. Y el cuidado integral, que también cuidamos en la persona, así como tal, pues va más allá del sufrimiento y del dolor. Es decir, es ayudar a la persona a conectar con lo trascendente, ¿ya? Entonces, como les digo, no nos vamos a centrar netamente en el sufrimiento y en el dolor de la persona, sino esa conexión con la trascendencia puede ayudarle a sobreponerse ante el dolor y el sufrimiento, ¿ya? Em, ¿Para qué cuidar o autocuidarnos? Aquí también yo he puesto, por ejemplo, la inmanencia, la trascendencia y la perfectibilidad. He puesto esto porque estas leyes ontológicas que están propuestas en el modelo genético de Fernando Rielo, pues nos permiten ayudar a las personas a ir adentro de sí mismas, ¿ya? Hablando de la inmanencia, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos esta ley que nos permite ir adentro de nosotros mismos, ¿ya? Y nosotros también podemos tal vez ayudar a las personas a ir adentro de sí mismas para que puedan para tomar una decisión tal vez, para llevar un acto con conciencia, ¿ya? Y la trascendencia también, pues, hablando de que esta ley de la trascendencia es de salir de nosotros mismos para unirnos con la sociedad, con la naturaleza, con Dios, con el cosmos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esta trascendencia también la debemos tener en cuenta para cuidar. Y la perfectibilidad porque es síntesis entre la inmanencia y la trascendencia, es decir, esta perfectibilidad nos hace ir adentro de nosotros mismos para unirnos con los demás, pero no de cualquier manera, sino de una manera perfecta, como lo dice la ley, ¿no? Como lo dice la ley de perfectibilidad. Entonces, para eso también cuidamos, para poder ayudarle a la persona a ir adentro de nosotros, de sí mismo, y a nosotros autocuidarnos para ir a nosotros dentro de nosotros mismos, ¿ya? Y ver cómo podemos salir de nosotros, pero para unirnos a los demás, a la sociedad, a la naturaleza, a Dios, como les decía, ¿ya? Por eso también cuidamos. Bueno, hablamos también del patrimonio genético. ¿Para qué cuidar o autocuidarnos? En las sesiones anteriores ya hemos hablado, ya se ha explicado detenidamente el patrimonio genético, pero eh, ¿para qué cuidar el patrimonio genético? Es para reconocernos y poder reconocer o hacer reconocer en la persona esa potencia que tiene en sí, ese patrimonio, esa herencia y esa dignidad de Dios, ¿no? Es decir, esta persona ha sido y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza. Entonces, esta persona no merece cualquier trato, merece un trato digno, merece el máximo bien también, ¿no? Entonces, para eso también cuidamos. Para potenciar este patrimonio genético que permite a la persona salir de sí mismo. Y he puesto el yo más. Esto se lo puede entender de la siguiente manera para también cuidar, porque puede ayudar a la persona a ir y a encontrar esa apertura que hay en sí. Como les decía, no somos personas que que nos cerramos, estamos abiertos a la trascendencia. Y esta apertura, la más mínima, ya permite en nosotros hacer algo y hacer un cambio tal vez, o un cuidado, o un autocuidado. Estamos constituidos el cuidado nos indica que somos seres de apertura, ¿no? El yo más, perdón. Somos seres de apertura, con apertura, constituidos y definidos por alguien que nos precede, es decir, el absoluto. Esta apertura nos lleva al éxtasis y esto de llevarnos al éxtasis o de llevarla a la otra persona al éxtasis nos lleva a la trascendencia, es decir, a la presencia divina, ¿no? Es decir, hacia Dios.
o al absoluto. Entonces, el cuidado integral implica el reconocer las dimensiones trascendentes también en la persona, ¿no? No verla dividida a la persona, sino en su integralidad, como lo hemos venido hablando, ¿no? Y esto trascendente es su vínculo con Dios y que le otorga, como les digo, una dignidad y un sentido. Em, Eso en cuanto a esta parte. Bueno, el cuidado y el autocuidado en el proceso de acompañamiento. Esto quiere decir qué es lo que hacemos, qué puede hacer el cuidado y el autocuidado en nosotros. El cuidar a otra persona y a nosotros mismos, ¿no? Crecimiento espiritual, puesto aquí. ¿Qué quiere decir esto? Es tener esta posibilidad, cuando cuidamos, de conectar con lo trascendente, de salir de nosotros mismos para poder también dar un trato digno a alguien más, ¿no? Un máximo bien. Entonces, este crecimiento espiritual va a permitirnos tener esta conexión trascendente. Hablando de desarrollo personal, pues superar nuestros propios límites, tanto para el acompañado como para el acompañante. De alguna forma también es un acto, por así decirlo, retador al acompañante, sí, al acompañante, ¿no? O sea, la hace salir de sí mismo, ¿ya? Aceptación de sí mismo, hablando de sus fortalezas, de sus debilidades, tener esta conciencia de mis debilidades, de mis fortalezas, permite tanto en beneficio del acompañante como del acompañado. Tener en cuenta que también estas limitaciones o debilidades, como hemos dicho, pues somos perfectibles y se puede hacer algo por aquello. Ya la prevención del agotamiento ante el ejercicio del cuidado, pues este acompañamiento integral, el cuidado integral permite esto, la prevención del agotamiento. Al estar en contacto también con el sufrimiento de las personas o con una situación personal de alguien, de alguna forma hay un agotamiento. Entonces, esta prevención, este cuidado, a través de las estrategias y técnicas, permite generar ya una acción de prevención. Bueno, consideraciones del cuidado y del autocuidado. Podemos comprenderlo como un proceso continuo y dinámico. Requiere una actitud abierta al cambio. ¿Pero qué quiero decir con esto? Esta actitud abierta al cambio tenemos que buscarla en la persona, ¿ya? Tenemos que buscarla en nosotros mismos también, ¿ya? Muchas de las veces hablo de un proceso continuo y dinámico porque las personas llegan o piden ayuda y quieren una mejoría inmediata. Y ese es un idealismo, digámoslo de alguna forma, pero generando en la conciencia de que este es un proceso continuo que tiene su tiempo también, es importante tenerlo en cuenta, tanto para nosotros como cuidadores como para las personas que llegan y piden ayuda, porque también podemos ayudar a la persona que sus expectativas vayan acorde a lo que se va a hacer, ¿no? Somos perfectibles, siempre podemos hacer algo para mejorar en nosotros. Esta perfectibilidad, esta ley que hablábamos de las leyes ontológicas, de la perfectibilidad, nos permiten a nosotros salir, como les decía, de nosotros mismos para encontrar esa fuerza, esa potencia para poder hacer algo por nosotros o por alguien más. El cuidado y autocuidado implica un conjunto de estrategias y técnicas que pueden ser mantenidas a corto, mediano y largo plazo. Hablando de estrategias y técnicas, pues hablamos de una estrategia, aquellas que son de mediano y largo plazo, y una técnica, aquella que es de corto plazo, aplicada en el momento que la requiero. Y también tenemos que tener en cuenta que este cuidado o autocuidado es un acto de amor a nosotros mismos, ¿ya? Porque ante esta dignidad también, como les decía, esta dignidad que tenemos de hijos de Dios, este acto de amor a nosotros mismos va acorde a esta dignidad. Y ahora pues, yendo ya a las estrategias, y hablamos del cuidado y autocuidado del nivel físico. Bueno, son algunas estrategias que son importantes que nosotros vayamos dándole el sentido o la conciencia, hacerlos con la conciencia de que es una estrategia de cuidado, no una acción de hacer por hacer. Por ejemplo, la actividad física, ¿no? Una actividad física de 2 a 3 veces a semana,
previene el deterioro físico, cognitivo, aporta la mejora de calidad del sueño por el consumo de energía y fortalece el sistema inmunológico. No sé si les ha pasado o han estado en alguna cita médica que ahora la actividad física también casi es prescrita con la receta. Es decir, se le está dando tanto la importancia que necesita porque tiene un impacto en la parte física, ¿no? Entonces no es, como les digo, una acción de hacer por hacer, sino ya tiene un fondo, un sentido, una actividad física que me permite a mí tener como una estrategia de autocuidado. La alimentación saludable, bueno, esto lo he colocado también porque es importante en el contexto universitario. Muchos estudiantes que a veces vienen de otras ciudades eliminan o suprimen alguna alimentación, ¿no? Entonces, el no eliminar y no suprimir, tener un horario en la comida, en la alimentación, es de suma importancia, pues genera un orden también en nuestra mente para poder tener una secuencia de lo que vamos a hacer, ¿no? Evitar el desorden en los horarios por esta misma necesidad de tener como un orden en nosotros. Una conciencia alimentaria quiere decir que nos podamos centrar en nosotros mismos, perdón, en ese momento preciso de la alimentación, ¿no? Es muy común tal vez estar comiendo con el celular o es muy común estar comiendo con algún distractor. Y esta conciencia alimentaria o alimenticia permite que, o sea, quiere decir que nos centremos en ese momento del acto que estamos haciendo, ¿no? Tal vez degustando tanto los sabores, degustando o percibiendo los olores, las texturas, yéndonos a esa conciencia, ¿no? La alimentación saludable también, la alimentación saludable también tiene que ver con un autoconocimiento y autocontrol en nosotros mismos y de esta manera pues evitar de alguna forma este tipo de dietas restrictivas que son muy comunes también sí en general en la comunidad universitaria. Pero este autoconocimiento tal vez va más orientado a que yo pueda conocer hasta qué punto hasta qué punto puedo comer o en qué horario puedo comer o qué alimentos debo comer, ¿ya? Y este autocontrol también hace referencia a tener esa capacidad de poder diferenciar lo que puedo, lo que no puedo, en qué horario, en qué momento, ¿no? Como les decía, es muy común en los estudiantes eliminar, no solo en los estudiantes, hablo de los estudiantes porque es la mayor población en la universidad, pero es muy común eliminar una comida, es muy usual. Entonces, generar esa conciencia de que yo pues estoy alimentándome eh, con un orden, de alguna forma por así decirlo, con una disciplina, también permite tener esa conciencia de que estoy haciendo una acción de autocuidado, ¿no? Estar atento a tu cuerpo, ¿qué quiere decir? Las señales que arroja tu cuerpo, los síntomas, todas estas las podemos interpretar como señales. Y nosotros estar atentos a ello también es una acción de cuidado y autocuidado. Bueno, tal vez podrá ser muy simple, pero muchas de las veces ya pasa que le ponemos atención a esos síntomas o signos o señales cuando ya son muy fuertes o elevados, ¿no? Entonces, estar atento implica desde el principio, ya desde que empecé a notar un dolor tal vez persistente y constante en mí, o cuando paso una situación, ¿qué siento al respecto? Entonces, esas señales son a las que nos referimos y tener esta conciencia de hacerlo desde temprano. Identificar y reconocer las señales, síntomas, señales, sensaciones de nuestro cuerpo, la detección temprana de enfermedades a través de algún tipo de revisión periódica, exámenes constantes. Estas son acciones de cuidado y autocuidado, hablando del nivel físico, ¿no? Las relaciones interpersonales también también contribuyen al cuidado y autocuidado del nivel físico. Porque pues bueno, hoy es muy común y es muy fácil escuchar de una relación tóxica, se escucha, ¿no? Entonces, estas relaciones sanas interpersonales son las que nosotros debemos promover en nosotros y en las personas que vamos a cuidar. Contribuyen al bienestar emocional, reducen el riesgo de enfermedades crónicas, mejora el sistema inmunológico y mantiene la atención y concentración en niveles óptimos. Las relaciones interpersonales permiten que nosotros también podamos tener un círculo de confianza, ¿no? Una red de apoyo que le llamamos en psicología, donde aquellas personas con las que nosotros contemos podemos
tengamos esa certeza y esa seguridad de que podemos ir y recurrir, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones son las que buscamos promover, ¿no? La calidad del sueño también es súper importante. Bueno, es muy común, ahora pues también los médicos te dicen, tienes que dormir entre 7 y 8 horas diarias. Una vez escuchaba de un estudio que se hizo en el siglo XIX de cuánto dormían las personas y dormían entre 10 a 11 horas diarias. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Pues hubieron avances, los avances tecnológicos, avanzó esto se creó la luz, se creó la bombilla y tuvo un impacto. La gente ya no dormía de 10 a 11 horas, empezó a dormir de 9 a 10 horas. Y hoy que te dicen, ojalá duermas de 7 a 8 horas. Ya, entonces, el tener este cuidado del sueño, de esta higiene del sueño, es sumamente importante. ¿Y por qué digo lo de la luz? Pues porque nuestro principal, de alguna forma, por así decirlo, el celular genera un impacto en nosotros de un nivel que puede interrumpir la calidad del sueño, ¿no? Y para ello, pues es súper importante que nosotros podamos establecer una rutina antes del sueño. Yo suelo decir que es importante hacer como ciertos pasos para que el cerebro capte esa señal de que es hora de dormir. Ya, por ejemplo, poniendo una luz cálida al momento ya de que voy a empezar a disponer a dormir. O darme una ducha de agua caliente. Crear el ambiente, como por ejemplo la luz cálida, o tal vez un aroma, o tal vez una vela, ¿no? De alguna forma ya estoy haciendo estos pasos previos para poder decirle a mi cerebro es hora de dormir y mi cerebro capte esa señal de que es hora de dormir. ¿Ya? Entonces, evitar los estimulantes, hablaba del celular, también obviamente de la cafeína, de la teína, etcétera. Entonces, pero especialmente el celular. El celular tiene este impacto en nosotros que le dice a nuestro cerebro que todavía es de día. Entonces no produce melatonina, entonces no puede dormir. ¿Ya? Entonces, este estimulante, hablando del celular, es súper importante que nosotros tengamos esa conciencia de que tiene un impacto en nosotros. Y hoy también escucho mucho y he visto que dicen incluso que hay que dejarlo lejos, que no hay que dejarlo conectado mientras uno duerme, etcétera. Entonces, vale que nosotros empecemos a darle esa importancia a estos pasos previos, a esta rutina previa para poder establecer un sueño adecuado y priorizar el sueño, obviamente, ¿no? Entonces, yo he escuchado a algunos chicos que dicen, no, pues que tengo que estudiar, o sea, no puedo darme el chance o permitirme en este momento dormir. Entonces, el sueño también tiene la capacidad en nosotros de ayudar a la memoria. Incluso hay un dicho en España que es lección dormida, lección aprendida, hablando de la relación que tiene el sueño en la capacidad de retener un conocimiento, ¿no? Eso en general. La ausencia de consumo de sustancias también es una acción o un acto de cuidado o autocuidado. Hablando de esto, pues contribuye al bienestar físico, emocional, a más de ser una conducta de riesgo, porque nos puede generar mismo por el consumo alguna sintomatología emocional, física, etcétera, eh, pueden nosotros desencadenar muchas otras enfermedades, ¿no? Y porque tiene un impacto también en el sistema inmunológico, entonces tener esta conciencia es un acto de cuidado y autocuidado. Esto en cuanto a las estrategias del nivel, perdón, estrategias de cuidado y autocuidado en el nivel físico. Ya yo quiero que en este punto quiero resaltar que para mí me resulta muy importante hablar del sueño y resaltar su importancia porque es muy común que haya este impacto de disminución en el sueño. De hecho, una de las pastillas que más se consumen es los somníferos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas tienen problema del sueño y a veces no le dan la importancia que requiere, ¿no? Entonces, quería resaltar eso, me parecía importante. El cuidado y autocuidado en el nivel psíquico. Vamos aquí a resaltar algunas también estrategias y técnicas. Vamos a hablar de las estrategias cognitivas, ¿ya? Aquellas estrategias que permiten ir hacia la persona
de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos el debate socrático, la reestructuración cognitiva y las autoinstrucciones. ¿Ya? El debate socrático, pues tenemos aquí más o menos cómo hacerlo, identificar el tema o el problema, formular unas preguntas iniciales, realizar unas preguntas aclaratorias, cuestionar aquellas creencias que tiene la persona, proponer algunas alternativas. No confrontar es súper importante en el debate socrático porque, perdón, porque no estamos yendo a confrontar a la persona. Es decir, el debate socrático lo que busca es en la persona que pueda encontrar respuestas en sí mismo, ¿no? A veces a través de las preguntas que el acompañante puede hacer, la persona puede puede aclarar sus ideas, ¿ya? Y no ha requerido tal vez un proceso terapéutico tan riguroso. Sin embargo, pues estas preguntas permiten que la persona pueda llegar a esta aclaración mental, ¿no? En cuanto a sus ideas o en cuanto a a una duda, a una creencia, ¿no? Para poder llegar a un punto que ha sido beneficioso llevar a cabo esta técnica es tener a cabo un espacio de reflexión, donde la persona pueda, a través de este espacio, llegar a unas conclusiones por sí mismo, ¿no? Tenemos la reestructuración cognitiva también. Bueno, la reestructuración cognitiva permite que nosotros podamos, de alguna forma, tratar de reemplazar algún pensamiento que puede ser desadaptativo en la persona. Sobre todo hablando, por ejemplo, de una distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva es aquella que es una percepción errónea de la realidad de la persona. Entonces, esta reestructuración cognitiva implica identificar aquellas creencias o pensamientos irracionales. No les hablaba de las distorsiones cognitivas, por ejemplo, hablando así en general, por ejemplo, del efecto tinta china, que es manchar de negro toda una realidad a raíz de un evento negativo. Si por decir, un estudiante sacó mal en una evaluación en un bimestral, dice, en las otras me va a ir igual, o sea, voy a ir peor. Entonces ha manchado de negro toda una realidad. Entonces identificamos, por ejemplo, este pensamiento, esta creencia irracional, evaluamos el impacto que tiene este pensamiento en las emociones y en el comportamiento. ¿Ya? Tiene un impacto esta creencia irracional. En las emociones, de alguna manera, pues puede generar ansiedad en el estudiante, eh, a raíz de esta creencia, también otras creencias adicionales. En el comportamiento también, tal vez evita venir a las clases, poniendo un ejemplo, ¿no? Hablando del contexto académico. Y hace un refuerzo negativo del no venir a clases. Cree que el no venir a clases es la solución. Como en ese momento me dio tranquilidad al no haber venido a clases, pues lo sigo manteniendo en el tiempo. Hago un refuerzo negativo. Valorar los pensamientos como hipótesis es otro de los pasos porque permite que nosotros no los hagamos, no veamos un pensamiento como un hecho concreto, ¿no? Como una realidad en sí como tal, perdón. Entonces, más bien verlo como una hipótesis, ¿ya? Someter a prueba dichos pensamientos quiere decir que nosotros tenemos que preguntarle a la persona o que la persona pueda deducir si tiene algunas pruebas reales y que reafirmen, que validen ese pensamiento. ¿Ya? Entonces ahí la persona puede hacerlo por sí sola o también nosotros le podemos ayudar a que pueda identificar dichos pensamientos, dichas pruebas, perdón, ¿ya? Y finalmente, pues plantear nuevos pensamientos, unos más adaptativos y realistas, ¿no? Este es sobre todo también una de las partes importantes de esta técnica, porque permite establecer un pensamiento más adaptativo y real a la persona, con la persona, ¿no? Sobre lo que está pensando, sobre lo que está enfrentando o afrontando, ¿ya? Las autoinstrucciones es que nosotros podamos tener un modelo cognitivo de lo que va a realizar la persona, ¿ya? Em, Permite que nosotros podamos tener una guía externa en voz alta. Es decir, nosotros podemos decir a la persona el mensaje que queremos que la persona haga una autoinstrucción. Lo hacemos en voz alta. Entonces la persona va a ver eso, va a ver esa guía, ¿no es cierto? Va a recibir la orden para hacerlo. Por ejemplo, lee la pregunta, piensa la respuesta
y escribe la respuesta. Entonces la persona va a hacer lo que nosotros le estemos diciendo. Luego viene la instrucción en voz alta. La persona repetirá esta instrucción en voz alta. ¿Ya? La misma instrucción, hablando del contexto académico, ¿no? Luego pasamos a una fase donde lo repite en voz baja y donde ya lo hace internamente en el cerebro. Pero estas autoinstrucciones, sobre todo las autoinstrucciones, también el identificar las creencias irracionales o los pensamientos distorsionados, pues es de constante práctica. Estas estrategias, perdón, estas técnicas sí son importante que nosotros tengamos en cuenta que son de constante práctica, porque en un momento que nosotros podamos hacer una autoinstrucción, no, tal vez no podamos decir, bueno, no podamos evaluar y diga, tiene un gran impacto en mí, pero esta técnica mantenida en el tiempo, nosotros sí podremos hacer esa evaluación y decir, sí, sí ha tenido un impacto de alguna manera en mí, ¿no? Entonces quiero resaltar que estas técnicas deben ser sostenidas y mantenidas en el tiempo. Hablando de las técnicas de autocuidado, de cuidado y autocuidado conductuales, tenemos, por ejemplo, la activación conductual, el modelado y el registro de pensamiento. ¿Qué quiere decir la activación conductual? Es que nosotros podamos, o que la persona, podamos ayudar a la persona a que pueda identificar alguna situación o acto o conducta gratificante para la persona. ¿Ya? Que quiera realizarlas, no con el afán de evadir la situación, sino más bien que pueda la persona identificar en sí cuál puede ser un acto gratificante y de esta manera le puede ayudar a mejorar el estado de ánimo porque se va a mantener en estado de movimiento, ¿ya? Eh, es importante que nosotros podamos hacer una planificación gradual de las actividades, es decir, voy a empezar de a poco. Tal vez 10 minutos. 10 minutos voy a empezar a hacer tal acción. Y después voy aumentando el tiempo gradualmente. Es importante que nosotros podamos hacer un seguimiento, es decir, ver qué el impacto que ha tenido esto en la persona. Si ha sido positivo, si ha sido negativo, si se le ha dificultado poderla ejecutar, ¿no? Y de esta manera poder identificar los problemas para poder hacer algún cambio en esta técnica. No, pero en sí, la activación conductual es que la persona puede identificar ciertas acciones gratificantes para que las pueda realizar constantemente y sea una manera de gestión, no de evasión, ¿ya? El modelado, pues en sí como tal, pues es una técnica donde nosotros tenemos o identificamos un modelo de una persona, ¿no? Que queremos modelarlo, que queremos seguir su ejemplo de alguna forma. Es importante que esta persona que nosotros escojamos tenga una influencia positiva en nosotros, ¿ya? Para esto, pues es súper importante que esta persona que va a ejercer el modelado pueda hacer una primera demostración. Hablando de la técnica, que pueda hacer una primera demostración, que lo haga, que lo demuestre frente a la persona que necesita saber cómo hacerlo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, tal vez una persona que tiene dificultades para socializar, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a tener la posibilidad de ver a alguien que sea ese modelado que va a ayudarnos a implantar o a hacer ayudarnos a hacer que la persona ejerza luego la conducta deseada, ¿ya? Entonces, identificamos el modelo, una persona que se desenvuelva bien socialmente en clases, que no solo socialmente, también que puede realizar una exposición ante un grupo de personas y que lo pueda hacer bien. Entonces, identificamos el modelo y este modelo hace una demostración de lo que quiere que la persona haga. Y posterior, pues pasamos a una práctica en un ambiente controlado, donde la persona que quiere lograr esta conducta deseada, pues lo va a hacer de manera controlada, tal vez bajo una tutoría, tal vez con unos compañeros que saben que están haciendo el ejercicio, ¿no? Luego, de la práctica, pues también ahí es importante recibir del modelo una retroalimentación y una guía del mismo, ¿ya? Luego pasamos también a una práctica independiente donde la persona ya va a hacer así como tal la conducta deseada. Y es súper importante que haya un refuerzo positivo y una retroalimentación de lo que vamos viendo en el proceso del modelado, ¿ya? También tenemos el registro de pensamiento.
El registro de pensamiento, así como tal, hablando de él, podemos decir que es una técnica donde nosotros podemos hacer una escritura de lo que estamos pensando, ¿no? Em, con la finalidad de poder identificar el origen de algún pensamiento. Tal vez se da este pensamiento luego de una situación como tal. Entonces es importante poderlo identificar, hablando, poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, esta técnica creo que es súper importante que permite en nosotros hacer físico un pensamiento, ¿no? Es como que nosotros estamos escribiendo y llega un momento en el que nosotros al final de la escritura ponemos un punto y hasta ahí ha sido el pensamiento. Cosa que no pasa cuando estamos pues pensando. El pensamiento sigue, 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 sigue. Entonces el registro de pensamiento puede permitir que nosotros hagamos físico este pensamiento y de alguna manera tener hasta un punto, ¿ya? Y también pues obviamente identificar qué origina este pensamiento. Permite también saber qué se podría hacer ante lo que lo está originando, ¿no? Eh, bueno, también aquí hablábamos de los pensamientos automáticos, hablando de registrarlos, de escribirlos. Hablamos también de la evidencia en contra o a favor. Es decir, voy a poner un ejemplo. Em, Tal vez un docente, el estudiante está preocupado porque el docente, porque dice que va a perder la materia, porque le salió mal hizo mal un informe, una actividad. Entonces, en la evidencia a favor o en contra, es decir, que encuentra una evidencia en contra es que hizo mal un informe. Y una evidencia a favor es que tal vez el docente siempre le ha dado un refuerzo positivo. Siempre ha visto que ha podido desempeñarse bien, que ha podido hacerlo bien, que tal vez esta actividad no le salió muy bien, pero el docente siempre ha reconocido el esfuerzo. Entonces es una evidencia a favor. Genera un pensamiento alternativo, algo más adaptativo, realista, como lo hemos explicado en otra técnica, y hace una reevaluación de las emociones. Esta escritura permite hacer esto, ¿ya? Luego de que escribí, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo luego de la escritura? Y a esto es lo que quiere decir la reevaluación. También tenemos lo que tiene que ver con la regulación emocional como técnicas de cuidado y autocuidado de las emociones. Tenemos la selección situacional, dice acercarse o evitar acercarse a ciertas personas o escenarios o actividades. Es decir, que que la persona que estamos acompañando o nosotros mismos podamos identificar ciertas situaciones que generan en nosotros un impacto, tanto emocional, tanto fisiológico, ¿no? Con la finalidad de poder escoger, es decir, si me involucro me meto, por así decirlo, a la situación o mejor me alejo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esta técnica es que podamos reconocer en qué momento, en qué situación, en qué circunstancia yo siempre hay un impacto emocional, psicológico, fisiológico en mí. Entonces, es una forma de tener esa capacidad de poder identificar. Siempre lo vamos a poder ir haciendo de alguna manera si nosotros vamos haciendo un ejercicio como de autoconocimiento también. La modificación situacional refiere que generar una distancia física respecto a una persona, expresar tristeza, ganar simpatía de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros podamos, ya una vez que estamos en una situación que tal vez puede ser demandante emocionalmente para nosotros, que podamos hacer una acción que pueda poner de alguna forma una barrera que no tenga un impacto mayor en nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso habla, por ejemplo, del distanciamiento físico, si por alguna razón hablamos de una situación que estamos expuestos ante una persona. Entonces, generar ese pequeño espacio, ¿no? O expresar como tal lo que estamos sintiendo en ese momento. Y adicionalmente, o puede aportar, generar de alguna manera la simpatía con la persona para que la situación no sea tan demandante emocionalmente. La manipulación de la atención quiere decir que cambiamos el foco de la atención de la situación. No sé si les ha pasado que están en un momento así como tal que puede ser tal vez un poco incómodo, ¿no? Y en ese mismo momento alguien dice o hace una broma que cambia el foco de atención a la broma. Entonces esa es una forma de regular emocionalmente, porque tal vez estamos viendo a alguien
que le pasó algo, que tal vez le robaron, no sé. Y generar ese cambio de foco de atención puede permitir que nosotros hagamos una regulación emocional, tanto tal vez en las otras personas como en nosotros también. ¿Ya? La revaloración cognitiva significa que de una situación así, de una situación perdón, es generar, ver el significado como tal de una situación. Ya es generar una nueva valoración de lo que está pasando. Promover así una experiencia de emociones alternativas. Al momento que nosotros hacemos este cambio, esta revaloración, podemos tener la posibilidad de generar una emoción alternativa, diferente, distinta de lo que ya estaba viniendo sucediendo, ¿no? De lo que ya estaba sucediendo. De alguna manera, estas también son técnicas de regulación emocional para el cuidado y el autocuidado. Hablando de las fisiológicas, pues podríamos hablar de un sinnúmero. Pero yo he escogido la respiración profunda y la tensión relajación. ¿Por qué la respiración profunda? Bueno, yo he escuchado a algunos chicos que dicen, bueno, es que respirar ese rato me pone más ansioso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es que no domino la técnica, ¿ya? No domino la técnica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es generar una práctica constante, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tal vez un momento antes de dormir o un momento que sea tranquilo, un espacio que yo tengo para poder hacer esta técnica, la ejecute, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que para poder ejecutarla a la técnica como tal, cuando ya la necesito tener un dominio de la técnica. Y para ello, pues es la repetición, la práctica. No podemos hacerlo de la siguiente manera. Inhala profundamente por la nariz por 4 segundos, retén el aire por 2 y exhala por la boca por 6 segundos. Pero para esto es importante, por ejemplo, concentrarse en la respiración, en la sensación que produce la respiración al momento de ingresar por la nariz, ¿no es cierto? ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Cómo mis orificios de la nariz tal vez hacen una apertura mayor para que pueda ingresar mayor cantidad de aire. Entonces, esa concentración ahí es importante. El retener el aire también es de suma importancia porque nosotros podemos generar esa tensión en cómo nuestro cuerpo se expande y se contrae al momento de la respiración. ¿Ya? También la respiración es sumamente importante porque, por ejemplo, en algún momento tenemos escalofríos, taquicardia, no sé. Entonces, de alguna forma, pues a veces pasa que tenemos también niveles de oxígeno bajos en la sangre y en el cerebro. Y la oxigenación, pues, permite esta regulación también de la fatiga, de estos síntomas fisiológicos que estoy experimentando, ¿no? Entonces, la respiración profunda tiene ese efecto que una persona busca cuando la domina, ¿no? Porque pues va a pasar que si no la domino, pues este rato tal vez estoy buscando el celular para ver cómo era porque vi en un video y no, esa no es la forma, ¿no? Si yo la domino, pues si ya la aplico diariamente así, tal vez no la necesite como tal, pero la domino, va a tener ese efecto que estoy buscando. La tensión y relajación habla de la técnica de relajación progresiva de Jacobson, donde se va a tensar un grupo muscular, ¿ya? Siempre es importante ir desde hacia arriba hacia abajo, ¿ya? Empezamos con, por ejemplo, contrayendo los músculos de la cara, ¿ya? Por unos segundos, hablando, por ejemplo, tensar los músculos, un grupo muscular de 5 a 10 segundos, y luego hacer el soltar, la relajación progresiva por unos 15 segundos. En el momento de la tensión es súper importante tener en cuenta que no debe llegar al punto del dolor, ¿ya? Porque no se está haciendo una tensión correcta. Hablando de la tensión es contraer el músculo como tal, nada más, el grupo muscular. Hablando de la cara, tal vez los hombros o los brazos y vamos bajando. Después el abdomen, los glúteos, las piernas, ¿no? Entonces esto hace una desactivación en nosotros, una desactivación también fisiológica, ¿no? De la activación que en ese momento estábamos, de la preocupación, de la sudoración, de la taquicardia, pasar a un estado de relajación un poco mayor luego de esta tensión y relajación, ¿no?
Entonces, pero estas técnicas, como les digo, lo que creo que es súper importante resaltar de cada una de estas es la práctica, porque de alguna forma, pues el dominio de la técnica permite que tenga el efecto que estoy buscando en mí o en mi acompañado. Y el cuidado y autocuidado del nivel espiritual, pues esto también es sumamente importante y vamos desde la ascética. ¿Y qué es la ascética? Es el método con el cual el cristiano se dispone a ser objeto de una ciencia mística. Es decir, la ascética en sí como tal es un ejercicio positivo con unidad, con dirección y sentido. ¿Ya? Es un acto de responder a la acción del agente absoluto. Es ejercitarse con sentido, es el ejercicio espiritual con un propósito y un sentido, ¿no? Y en este sentido hablo de la quietud, de hacer un ejercicio de agradecimiento o pertenecer a un grupo de comunidad o grupos, comunidades o carismas. Voy a hablar de la quietud. Hablando así como tal, es un momento tranquilo donde tú adoptas una postura cómoda y haces una respiración regular, tranquila, constante y en silencio repites una oración. Yo he puesto yo un ejemplo, Señor, en ti confío, ¿no? Este silencio y este repetirse esta oración, es posible que en este proceso surjan pensamientos, va a surgir, ¿ya? Pero la idea es que nosotros podamos identificarlos y retomar la atención a la oración que estábamos repitiendo, ¿ya? También esto lo podemos hacer de manera progresiva. Podemos ir primero por unos 15 minutos, perdón, por unos 5 minutos y haciéndolo progresivamente, hablando de unos 15, 20 minutos, ¿no? Entonces es un ejercicio donde yo repito esta oración, pero me centro en la oración. Y si se presenta un pensamiento, pues retomar el foco de la atención, que era la oración, ¿ya? Hacer un ejercicio de agradecimiento. Bueno, este personalmente me gusta mucho. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Al final del día, en un momento que sea el óptimo para nosotros, poder hacer una reflexión de dos o tres cosas por las cuales yo agradezco. ¿Ya? Puede ser tal vez cosas sencillas, es decir, bueno, yo agradezco porque el profesor hoy día me escuchó lo que le estaba pidiendo desde hace tiempo. O sea, puede ser algo así, tal cual, que podamos decir, bueno, es muy sencillo eso como para agradecer, pero ese agradecimiento es un ejercicio que no muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, podemos hacer ese ejercicio de hacer ese agradecimiento todos los días, ¿no? Y pues el agradecer también puede generar en nosotros una mayor sensación de bienestar. Entonces, ¿por qué? Porque a la final del día de estar pensando que tantas cosas malas tal vez que me están pasando, centrarme a pensar en qué agradecer, pues le da otro sentido tal vez al día, ¿no? Podemos hacer un registro también. Esto es completamente opcional, pero a la final el ejercicio como tal es poder identificar ciertas cosas por las cuales yo quiero agradecer en este día. Bueno, los grupos y comunidades o carismas, pues el formar parte de un grupo de personas que tienen un objetivo común, un interés común, un objetivo, valores comunes, eh, permiten también esa sensación de pertenencia en la persona, ¿no? Entonces, el tener esa capacidad o esa posibilidad de pertenecer a un grupo como personas también es algo que nosotros buscamos. Y pues no hacerlo de cualquier forma o cualquier grupo, sino con un sentido, con un propósito. Hablando en este sentido, pues hablando de un propósito más trascendental, de estar en un grupo que vaya acorde a mis valores, a mis creencias, ¿no? Entonces, esta también es una forma de autocuidado y de cuidado también, porque de alguna forma también podemos orientar a la persona a ver si está dentro de sí poder y pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, como tal, esta formación pues tenía pensado hablar así de las técnicas como tal, ¿no? Pero también tenemos una actividad que queríamos realizar con todos para que sea una parte práctica. Pero no sé si tal vez hay alguna pregunta, tanto de los que estamos aquí presencialmente como los que están en Zoom.
Por allá. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les saluda Rosario Malo. Mi pregunta era, bueno, está muy interesante. La pregunta es que, por ejemplo, en un trabajo grupal se podría trabajar los tres momentos, tanto de quietud, de agradecimiento y a lo mejor formar como redes de apoyo. ¿Incluiría este ejercicio ahí o...? Hablando de un trabajo en clase, Ajá, o sea, dependiendo de la actividad, tal vez creo yo, ¿no? Pero tal vez el ejercicio de agradecimiento y de quietud puede ser algo más personal, ¿no? Se podría hacer si se tiene un ambiente un poco más controlado, pero a la final, y sobre todo la disposición, creo yo, porque el ejercicio de quietud requiere mucha disposición, porque no es fácil mantenerse por 5 o 10 minutos repitiendo y concentrado en una oración. Entonces, dependerá de eso, creo yo. Más bien se les podría invitar a las personas, a los chicos, a que lo practiquen ellos y más bien encontrar, después hacer como una retroalimentación de lo que ha impactado esa actividad en ellos. Es decir, qué consecuencias viste, cómo te ayudó, te benefició, se te dificultó, que seguramente lo puede hacer, pero a la final, como les decía, la práctica tal vez les puede permitir tener el dominio de la misma. Ujú. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, pero antes de pasar a las preguntas, agradecer a Kevin por este interesante ejercicio que ha hecho, importante. Nos ha hecho entrar en cuenta de algo súper importante y como es la acción teantrópica, ¿no? Kevin ha mencionado el cuidado del ser humano desde sus niveles físico, psíquico y espiritual, haciendo énfasis en que la acción de Dios en el hombre es con el hombre. Y trae un poco a la mente también esta historia de las bodas de Caná, ¿no? Cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿no? Dice, pongan agua en los odres, que no es más que la acción del hombre. Uno a veces se pregunta cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, con todo su poder, no puede poner vino en los odres directamente y manda que pongan agua. Ese es el sentido, ¿no? El ser humano pone el agua es todo lo que está dentro de tus posibilidades, la acción del hombre. Y luego está la vida, eso es la ascética que menciona Kevin, ¿no? La ascética es esta acción del hombre. Y luego viene la mística, que es ya la acción de Dios en el hombre con el hombre. Entonces, qué importante lo que nos has dicho, Kevin, el poder cuidarnos, ¿no? Poner agua en los odres no es más que el ejercicio de dar todo, no poco, darlo todo. Y esto ha sido súper importante, las estrategias y las técnicas que tú nos has dado, porque creo que nos pueden ayudar en el proceso que nos viene. En el aula, en nuestro trabajo, vemos personas que les falta agua en los odres, ¿no? Y que si tienen que ponerla ellos, pues nosotros también podemos ponerla en parte. Entonces, algo interesante de la pregunta que nos hacía la compañera no sé si ustedes se han caído en cuenta, pero el éxtasis que se ha mencionado también está implícito en el modelo pedagógico de la UTPL, ¿no es cierto? Ustedes, la educación en el éxtasis y el culto dúlico que en muchas jornadas de reflexión le hemos puesto en marcha, ¿no? Pues el éxtasis es parte del patrimonio genético de nosotros, o sea, está ahí, está ahí. ¿Cómo yo puedo educar en el éxtasis? Es dando lo mejor de mí, ¿no? El culto dúlico saliendo de mí y haciendo que el estudiante salga de sí. Qué interesante que es cuando un estudiante pregunta y dice, ¿sabe qué? Yo investigué y veo que va más allá. Y esto es importante porque se ve que el estudiante va saliendo de sí. Entonces, sí, vaya que el éxtasis uno tiene que sacar este éxtasis de los estudiantes, y eso lo dice el modelo pedagógico, ¿no? Que el éxtasis tiene el potencial no solo de sanación, sino también el potencial de conversión en el conocimiento, en la ciencia, en la destreza, en la habilidad, en la bondad, en la belleza, en todo lo que es genéticamente el ser humano. Entonces, qué importante, Kevin, agradecerte nuevamente por hacer este repaso importante sobre lo que es el cuidado y autocuidado. Entonces, ahora mismo vamos a abrir una ronda de preguntas y vamos a hacer un taller. Si te parece, ahora mismo podríamos a pasar nos dicen que el café está también listo, entonces vamos a hacer un pequeño un receso de unos 10 minutos, exagerando, para que podamos tomar un café afuera y volvamos a hacer un taller, ¿sí? Les pido nada más que tomemos en cuenta el tiempo para que podamos avanzar a hacer el taller y salgamos a la hora que hemos propuesto en la formación.
Muchas gracias nuevamente, Kevin, a ti. Y para los demás, pues apenas entremos, empezamos con algunas preguntas que puedan reformularse y empezamos con el taller. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente. Vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han estado haciendo. Para ello, más bien les voy a pedir que si es que tienen alguna inquietud adicional, puedan hacerla. La primera pregunta la tenemos en vía online, ¿no? La pregunta dice, una consulta, la hace Verónica Cecilia. Para el momento de la quietud, ¿es mejor hacerlo por la mañana o como un ejercicio matutino? Ah, ¿Sí es así? ujú. Bueno, en cuanto a la actividad o a la acción como tal, o a la estrategia o técnica como tal, más que el momento podría decir que puede ser la disposición de la persona, ¿no? Obviamente, si estoy al final del día, luego de un día que ha sido emocionalmente muy cargado, tal vez no puedo llegar a tener esa quietud que exige el espacio, ¿no? Que exige la técnica. Entonces, más bien, yo me iría a buscar el momento adecuado desde cómo estoy yo en el día. Puede ser que al inicio del día tampoco tenga la mejor disposición. Entonces, yo lo que diría es, más bien hay que fijarse en la disposición de cada uno, ¿no? Porque también es una, como les decía al momento de explicarla, es una técnica un poco demandante en cuanto a la atención y concentración. Entonces, de esta forma, pues creo que de la mejor manera que se podría responder la pregunta es viendo la disposición de la persona. Eso puede ser dependiendo de cada uno, ¿no? El hecho es que nosotros tengamos la posibilidad de identificar, porque también eso es súper importante. Si yo estoy, como les digo, en un momento que es emocionalmente demandante y quiero hacer un ejercicio como tal, pues tal vez me voy a frustrar más porque tampoco eso voy a poder hacer, ¿no? Entonces, yo iría a responder la pregunta de esa manera, sí. Muchas gracias, Kevin. Bueno, no sé si alguien de aquí del público tiene alguna pregunta adicional para Kevin. Y si no, bueno, vamos a empezar con el taller. Si te parece, Kevin, Sí, podemos iniciar. sí, bueno, yo voy a estar desde aquí para que la cámara pueda seguir captar todavía la imagen. Bueno, la actividad consiste en hacer un árbol de técnica, digámoslo así, de estrategias, de técnicas y estrategias de autocuidado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A este árbol lo vamos a ver vamos a tenerle este enfoque de integralidad, ¿no? Es decir, toda estrategia y técnica que nosotros podamos hacer en nosotros tiene un enfoque integral. Y vamos a partir desde nosotros porque vamos a reconocer qué es lo que tal vez a mí me podría servir, porque puedo reconocer si tal vez yo necesito hacer más técnicas conductuales y tal vez necesito más, tal vez hacer algo más cognitivo. Entonces vamos a partir desde cada uno para poder, siempre eso es importante, para poder identificar tal vez en otra persona las necesidades. También partamos desde uno para saber qué técnica puedo hacer a partir de una necesidad, ¿no? Entonces les hablaba de la integralidad en el ejercicio. Las personas que están en el Zoom también lo vamos a poder hacer. En este momento se les va a pasar un enlace de Padlet donde ustedes van a poder hacer la actividad, pero les pido por favor a las personas que están en Zoom que vayan escuchando las indicaciones y que lo puedan ir haciendo, ¿no? Es algo similar a lo que vamos a hacer aquí, solo cambia el espacio para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de la integralidad del cuidado y autocuidado integral, en este árbol hemos tratado de identificar lo siguiente. Las raíces lo vamos a relacionar con el ámbito o con el nivel espiritual, el tronco con el nivel físico las ramas del árbol van a ser el nivel psíquico, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En primer lugar, bueno, luego de ver las técnicas, de identificar las técnicas que a nosotros nos puedan servir, vamos a hacer un ejercicio de escribir las técnicas que a mí me van a ayudar. ¿De qué manera vamos a escribir? Bueno, les dieron tres posits de diferente color. El color verde va a ser para el nivel físico. Perdón, el color verde va a ser para el nivel psíquico, mental, ¿ya? El color azul va a ser para el nivel físico y espiritual el amarillo, ¿de acuerdo? Entonces,
en cada uno de ellos ustedes, en primer lugar, van a identificar en sí qué técnica me va a servir a mí, ¿ya? De las que hemos dicho o las que ustedes diariamente tal vez hagan uso, ustedes también tienen alguna forma o alguna técnica o estrategia que ustedes usen. Y también la idea es aportar o enriquecernos todos de alguna manera, ¿no? Entonces, les repito, ustedes van a escribir una técnica o estrategia de autocuidado en el post-it color verde, que va a ser para el nivel mental o el nivel psíquico, color azul para el nivel físico y amarillo para el espiritual. Entonces, en cada uno de ellos van a escribir una técnica o una estrategia, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Yo en el nivel físico, el sueño. ¿Qué es lo que hago? Pues leo antes de dormir. La lectura es un somnífero natural, entonces por ende me va a dar sueño, entonces leo, me doy una ducha, pongo una luz media, no lo sé. Tengo esas señales previas o esos procesos previos que me van a decir a mi cerebro que es hora de dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, las personas que van a estar en el Zoom lo pueden hacer en el POSIT y lo van a hacer, perdón, lo van a hacer en el Padlet y lo van a hacer escribiendo directamente en un Padlet. Entonces van a poner su nombre en la parte superior y van a poner nivel físico, hago tal técnica, nivel espiritual, hago tal técnica y nivel psíquico, hago tal técnica. Entonces de esta forma también van a poder aportar a la actividad y no se van a quedar fuera y van a hacer lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Ah, ok. Sí, el Padlet se va a proyectar también aquí en la presentación para que ustedes también lo puedan ver, los aportes que están dando las personas, ¿no? Les explicaba, les repito lo de los niveles. El nivel verde, perdón, el color verde va en el nivel, en el nivel mental, en el nivel psíquico, ¿no? El color azul en el nivel físico y amarillo en el espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer este ejercicio de escribir nuestras técnicas y estrategias, ¿ya? Y luego pasaremos, el amarillo es en las raíces, ¿sí? El verde exactamente ahí, el azul en el tronco, perfecto, y el amarillo abajo en las raíces. Entonces, pero nosotros, los que estamos aquí en el Zoom, perdón, presencialmente, vamos a pasar y pegaremos en el papelógrafo como tal, ¿no? Lo que está, lo puesto ahí, los posits son de referencia para conocer el color. Em, los del Zoom van a clasificar escribiendo nivel físico, van a escribir la técnica. Nivel espiritual, van a escribir la técnica. El Padlet te permite hacer eso, pones como un subtítulo y escribes la técnica, ¿no? Entonces, pero en una misma publicación, digamos. Bien, bueno, lo estamos ubicando, hay algunas personas que lo están haciendo. En el Padlet también se están uniendo algunas personas, entonces más o menos yo también ahí he puesto como un ejemplo, he puesto mi nombre, he puesto los niveles y ya pues escribiría cada uno la técnica, ¿no? Esa es más o menos la finalidad.
Ya. Bien, bueno, también vamos a ir haciendo la lectura de alguno de ellos, ¿no? Porque es importante para ver si nosotros también podemos retroalimentarnos de lo que las otras personas también hacen, ¿no? Y darnos cuenta también que no es que estamos haciendo un autocuidado por hacer, sino que le estamos dando un enfoque integral. Es decir, estamos yendo por cada uno de los niveles y no estamos dejando uno por separado, ¿no? Bien, bien, aquí en el nivel mental alguien pone, pensar en positivo y buscar lo positivo de todo lo que suceda a mi alrededor. Esa también es una forma de cuidado, de autocuidado personal, ¿no? Estamos yendo a un poco a cambiarle también el sentido de reflexión de las cosas. Yo a veces les he de decir a los chicos es que a veces nuestra atención está como presa, porque nos fijamos solo en lo negativo, ¿ya? Y a veces cuando nuestra atención está presa, cada vez se fija en ciertas cosas que le dan más sentido a esos pensamientos de que no me está yendo bien, de que no estoy haciendo bien las cosas. Entonces mi atención de alguna manera está presa, digámoslo así, ¿no? Y también, y a veces cuando nosotros hacemos como un ejercicio de agradecimiento, permite que nosotros empecemos a captar, que nuestra atención empiece a captar cosas por las cuales positivas, por las cuales hacer un ejercicio de agradecimiento. Entonces cambia ese foco de atención y hay esa mínima de apertura también. Quería venir en grupo. Bien, aquí hay algo que también he leído algunos, por ejemplo, hay una persona que dice que hace un debate socrático consigo mismo, con la finalidad de encontrar y reflexionar o retroalimentar sobre lo que ha pasado, lo que le ha pasado a esa persona durante el día. Es importante porque miren, o sea, tal vez de alguna manera puede que en algún momento necesite de esa persona que pueda hacer conmigo ese debate, de alguna manera, pero también lo puedo hacer yo mismo, ¿no? Em, Eso por un lado. Voy a tratar de identificar otro para ver, para poderlo resaltar. Bien, bien, bueno, ¿cuál es la finalidad de esta actividad así como tal? El objetivo es que ustedes puedan reconocer en sí que ustedes ya hacen un autocuidado integral, ¿ya? Entonces, ahora pues también para que de alguna forma no se quede eso solo en nosotros, pues vamos a complementar con la otra parte de la actividad, y es que vamos a ponernos de pie, vamos a dirigirnos a una persona que no conozcamos y le vamos a comentar cómo nos cuidamos, cómo nos autocuidamos en estos tres niveles. De esta forma, pues esto que yo hago no queda solo en mí y complementamos con la actividad para no hacer tan largo también de poder de leer cada uno de estos, ¿no?
Entonces, de esta forma les pido, por favor, que se pongan de pie, busquen a alguien con el que no tengan mucho contacto o que no se conozcan y puedan comentar entre sí cómo se cuidan o hacen estas estrategias y técnicas de autocuidado en cada uno de ustedes. Ya. Para esto tenemos unos 5 minutos y luego pues también haremos, compartiremos aquí alguna experiencia entre ustedes, ¿no? Usted no los puede poner en salas. Y está ya. ¿Cómo hacemos con esos Zoom? No lo pensamos. Ay, ay, ay. Para las personas que se encuentran en la sala Zoom también podrán hacer lo mismo, los van a unir, se van a unir a una sala de grupo pequeño y van a poder hacer, van a compartir también estas estrategias y técnicas de autocuidado con las personas que están a través de la plataforma.
Bien, les agradezco por la apertura que han tenido para poder compartir esto, que de alguna forma también puede ser personal, ¿no? Entonces, pero también me gustaría que si hay algo que en este momento esta persona con la que ustedes conversaron les compartió algo que les ha gustado, que les llena, que les ha inspirado, pues lo puedan compartir también con los demás. No sé si tal vez hay alguien. Bien, bueno, muchas gracias. Les agradecemos para que puedan volver a sus puestos. Bien, muchas gracias. Bueno, les decía que este espacio que han tenido de poder tener este contacto con otra persona también puede dejar algo en cada uno de ustedes. Entonces, no sé si tal vez alguien tiene la disposición de poder compartir esto que tal vez le ha comentado a la otra persona, que le ha gustado, que de alguna forma le inspira o le ha llegado, ¿no? No sé si tal vez hay alguien que desee hacerlo. Y con eso pues concluiríamos también. ¿No? Dedocráticamente. Me gusta más la voluntad. La Rocío creo que tiene algo que decir. Bien, muchas gracias. Bueno, a mí me pareció este ejercicio bastante interesante porque nos permitió en un pequeñísimo momento conocernos, ¿no? E intercambiar experiencias. Quizá podemos verlas del otro como más enriquecedoras o decir, ve que bueno, cosas que yo no estoy haciendo, mi similar las hace, yo las voy a tomar en cuenta. Y creo que ahora con el ejercicio que justamente lo hicimos acá, yo me llevo ya esas cosas positivas. Entonces, algunas experiencias que a veces es difícil entender, de psiquis, espiritual, la física creo que es la más fácil, pero poder entender entonces, Francisco me decía, yo tengo algunas premisas que me ha dado la experiencia de ese acompañamiento que él ya como psicólogo tiene, y me quedaba con una que es no tener nosotros un propósito de vida dentro de la parte mental, ¿no? Entonces, estar trabajando, empezar el lunes, esperar el viernes y se ha acabado, ha volado el tiempo y me doy cuenta no he hecho nada, porque quizá no estoy con un propósito dentro de mi vida que me permita hacer las cosas con un fin, ¿no? Entonces yo me quedaba con eso. Obviamente me había manifestado otras premisas bastante interesantes como el agradecimiento, el estar presentes, el hoy, el ahora, ese tipo de cuestiones que quizá nosotros las podemos hacer, pero no las hemos visto de ese modo. Entonces con eso me quedo.
Bien, muchas gracias. Sí, precisamente también eso es importante, llevarse esa conciencia de que tal vez algo que yo estoy haciendo es una estrategia o una técnica. Entonces, ya no es una mera acción así como tal, sino tiene un propósito, tiene un sentido, ¿no? Entonces, eso, no sé si tal vez hay alguien más, si no, pues les agradezco por... Si quieren, ¿tienen vergüenza? Ya, así se ha sido ya. ¿Y en la sala Zoom tal vez? Hola, buenas tardes con todos. Bueno, con mi pareja que la conocí ahora, más nos centramos en el tema espiritual, que coincidimos que independientemente de si uno tiene una religión o no, es religioso o no, siempre busca ese más, salir de sí mismo para buscar ese más, unirse con Dios, que sabemos que es el absoluto. Entonces, indistintamente de que creamos o no en la religión católica, cristiana, quien sea, siempre tenemos presentes que no estamos aquí por azares de la vida ni del universo, sino que hay una fuerza superior, un Dios que nos tiene aquí. Y esa es, creo que, la misión de todos y cada uno de nosotros que formamos parte de este grupo de acompañamiento. Primero creo que interiorizar esta cuestión dentro de nosotros mismos y luego también tener esa certeza y convicción para poderles transmitir a las demás personas que van a ser acompañados por nosotros. Gracias. Bien, muchas gracias. En el Zoom tal vez... No, parece que no. Bien. Bueno, sin más, pues yo les agradezco el día de hoy por su apertura para poder tanto estar escuchando como también hacer esta actividad. Y pues bueno, la próxima semana los esperamos nuevamente en este mismo espacio donde podremos conocer más ya a profundidad sobre el protocolo del proyecto. Eso sería, y lo paso a Fran. Sí, solo rápidamente, gracias Kevin por la formación del día de hoy. También agradecer a las personas que están en la sala Zoom y los que están acá presencialmente. Comentarles nada más que ya tenemos una formación adicional que es el protocolo y seguidamente tenemos ya la asignación de las personas a las que hemos de acompañar. Entonces decirles nada más que ya hay algunas personas que están pidiendo ayuda al proyecto, justamente a pesar de que les hemos puesto otras opciones, son gente que quiere ayuda desde el proyecto y esto es interesante porque ven el modelo y ven el enfoque. Entonces esto es súper importante, ¿no? Animarles a que se mantengan conectados en el proyecto y con las actividades que vamos a tener. Las tareas las vamos a habilitar desde el día lunes, ¿sí? Y van a estar habilitadas hasta una semana después de la última formación, ¿sí? Para que no tengan esta preocupación. Entonces, nada más agradecerles. Nos dice nuestra community manager que una foto nos van a tomar. Entonces, a la otra semana, perdón, ya, perdón. Sí, dice Mile que tenemos que venir bonitos y gorditos. Entonces, para la foto oficial del fin de la formación. Entonces, por favor, la siguiente semana, igual por el Zoom, vamos a hacer una captura y nada, les esperamos la siguiente semana. Muchísimas gracias, que estén bien.